A lo largo del curso, además de ver procesos de gestión del proyecto, conceptos generales, todas las decisiones, o la mayor parte de las decisiones que tomemos a lo largo de nuestra gestión como directores de proyecto, tienen que estar fundamentadas y basadas en los principios que recoge el Código Ético de Conducta Profesional de PMI. Este código ético surge o es el resultado de dos códigos previos, el Código de Ética y el Código de Conducta Profesional, que se funden en un único documento. Es un documento muy sencillo, de apenas 4 o 5 hojas, pero que tiene una importancia clave en toda la gestión del proyecto. Básicamente recoge cómo debemos comportarnos o cómo debemos tomar decisiones en función de 4 principios básicos: responsabilidad, respeto, imparcialidad o equidad y honestidad u honradez. Veamos cada uno de estos principios un poquito más en detalle. Dentro de cada uno de estos principios, de los 4 principios que hemos visto, a su vez se agrupan las conductas o la toma de decisión en torno a 2 áreas o 2 grupos. Conductas que de alguna manera todas son, bueno, pues difícilmente se van a poder medir, que son las conductas ideales, son conductas a las que tenemos que tender, nos tenemos que esforzar por mantener esos principios, pero difícilmente van a ser medibles o van a ser cuantificables. Y luego hay otra serie de conductas que sí que pueden, en un momento dado se pueden contrastar, se pueden medir, incluso se pueden evaluar, que serían las conductas obligatorias. En los 4 principios vamos a tener recogidas ambas conductas. Las que no sean obligatorias no implica que no las podamos saltar, simplemente que no tenemos la manera de poder evidenciar el cumplimiento de esas conductas. No la podemos documentar en un registro, pero sí nuestro comportamiento diario con nuestros clientes, con nuestro equipo de proyecto, con el patrocinador, con cualquiera de los interesados del proyecto, tenemos que reflejar el cumplimiento o tenemos que dar muestra de que cumplimos el código ético. Importante resaltar, sobre todo teniendo en cuenta que es un curso de preparación para el examen de certificación PMP, que a diferencia de ediciones anteriores, actualmente el código ético ya no forma parte formal de las preguntas del examen. No nos vamos a encontrar preguntas en el examen directamente relacionadas con el código ético. Esto no quiere decir que no entren en el examen, simplemente que los principios que recogen o están recogidos en el código ético, tanto las conductas obligatorias como las ideales, van a estar de alguna manera embebidas dentro de todas las preguntas que nos pueden aparecer. Cualquiera de las preguntas que nos encontremos en el examen, la decisión, la respuesta correcta que elijamos, no solamente tendremos que tener en cuenta la parte técnica o funcional del proceso, sino también el matiz, porque en muchos casos nos vamos a encontrar con preguntas de situación y tendremos que buscar aquella respuesta que no solamente sea correcta desde el punto de vista técnico, de acuerdo al objetivo de un determinado proceso, sino también al trasfondo ético y de responsabilidad profesional que tenga esa decisión o esa respuesta. Por lo tanto, no hay preguntas específicas sobre el código ético, pero no olvidemos que todas las preguntas que nos encontremos en el examen, de una manera o de otra, van a tener que estar alineadas siempre con el código ético. Veamos un poco más en detalle cada uno de los principios básicos. Responsabilidad es la propiedad de las decisiones y las acciones. Dentro de los comportamientos ideales, pues siempre podemos estar hablando de tomar decisiones basadas en los intereses de la compañía antes que los propios, los intereses del proyecto. Solo deberíamos aceptar asignaciones para las que estemos calificados. Bueno, pues en un momento dado nos asignan un proyecto o una responsabilidad que no nos sentimos capacitados, pues cuanto menos indicárselo a la persona que nos ha asignado. No quiere decir esto que rechacemos la asignación, pero por lo menos sí ser consecuentes y poner en conocimiento a esa persona. Y sobre todo, proteger la información confidencial. Tenemos que ser responsables de todos aquellos medios y materiales que nos asignen. Y dentro de los principios obligatorios, bueno, pues nos tenemos que informar sobre las políticas, las reglas vinculadas a las actividades profesionales para las que estamos desempeñando nuestro cargo dentro del proyecto, para asegurarnos que estamos alineados y las cumplimos, e informar de comportamientos ilegales o ilícitos dentro del proyecto. O sea, de alguna manera tenemos que ser responsables como directores de proyecto de todo lo que ocurra dentro del proyecto. Tenemos que hacernos responsables de cualquier situación. Otro de los principios es el respeto, sobre todo relacionado con el tratamiento que damos tanto a las personas como a los recursos, principalmente a las personas.
Dentro de los comportamientos ideales, pues tenemos que mantener una actitud de mutua cooperación, no solamente con nuestro equipo de proyecto, sino con el cliente, con el usuario, con nuestro patrocinador o cualquier interesado en el proyecto. Tenemos que respetar las diferencias culturales, ya sea porque hay diferentes culturas dentro de nuestro equipo de proyecto o que nuestro proyecto es multiemplazamiento y tenemos diferentes entornos de trabajo, todas son igualmente respetables, y tenemos que ser directos en casos de conflicto. Los conflictos surgen y surgirán siempre en cualquier proyecto, pero la manera que tenemos de solucionarlos es, de alguna manera, hacer frente a ese conflicto con actitud positiva y buscando siempre la resolución, siempre enfrentarnos al conflicto. Y como actitudes obligatorias, bueno, pues actuar siempre de buena fe en las negociaciones. Al final las negociaciones es un proceso en el que todas las partes tienen que perder un poco para conseguir un resultado intermedio que sea beneficioso para todos, y no usar el poder o posición que tenemos como director de proyecto para beneficio propio en detrimento de otras personas que estén dentro del entorno del proyecto. El tercer principio en el que se sustenta el código ético es la imparcialidad o la equidad. Tenemos que ser objetivos en la toma de decisiones, imparciales. Tenemos que ser lo más justos posible. Por ejemplo, actuando de forma imparcial y rechazando sobornos. Esto es importante. No quiere decir que no podamos aceptar en un momento dado un regalo que nos puedan hacer, siempre y cuando esté previamente establecido qué tipo de regalos, de recompensas podemos tener y nos ajustemos precisamente a ese modelo predefinido. Si no hay nada predefinido, directamente nos tendríamos que negar para evitar posibles conflictos de intereses futuros. Y luego también estaremos continuamente pendientes de posibles conflictos de interés y hacerlos públicos si llega a existir. O sea, si en un momento dado vemos que bien nosotros o alguien de nuestro entorno de proyecto, el equipo de proyecto, pues tiene algún conflicto de interés para llevar a cabo su proyecto, lo justo y lo razonable es comentarlo. Ya, pues puede ser que esa persona siga formando parte del proyecto con ciertas condiciones, pero por lo menos nuestra obligación ética es transmitir esa situación. Y sobre todo el comportamiento obligatorio que se puede medir es, bueno, pues no discriminar a unos respecto a otros. O sea, habrá que, de alguna manera, seleccionar unas personas u otras o asignar unas responsabilidades a otras en función de sus capacidades, sus conocimientos, su experiencia, de criterios totalmente objetivos y que no sean cuestionables y que estén siempre previamente definidos. Y por último, la honestidad. Básicamente consiste en todas las acciones que llevemos dentro del proyecto estén basadas en torno a la verdad. Tenemos que pues ser de alguna manera transparentes con lo que ocurre y ser veraces en todas nuestras actuaciones, tanto a nivel de comunicaciones, además no solamente nosotros, sino dentro de nuestro entorno de proyecto, con nuestro equipo de proyecto, con los clientes, con cualquiera de los participantes, los interesados en el proyecto, tenemos que crear este clima de comunicación transparente, porque al fin y al cabo lo que buscamos es un proyecto que resulte exitoso. Entonces, creando un clima de este tipo, pues favorece bastante el éxito del proyecto. Y sobre todo también pues tenemos que proporcionar no solamente ser transparentes en la información, sino que sea precisa, o sea, en el momento que sea cierta y en el momento que se necesite, que sea oportuna. De nada vale comunicar cuando ya el problema está creado, y que sea de alguna manera proactivo. Y en este principio, ¿qué comportamiento obligatorio podemos medir? Bueno, pues no involucrarnos en comportamientos deshonestos de cara a un beneficio personal en detrimento del beneficio global, que es el beneficio de nuestra organización o el beneficio del proyecto o del propio cliente. Siempre tenemos que, por así decirlo, pensar en el grupo y no en nuestros intereses particulares. Algunos ejemplos de un comportamiento ético. En principio, los 4 valores o principios básicos prácticamente cualquier persona puede compartirlos, pero bueno, algunos ejemplos de cara a posibles situaciones que aparezcan en algunas preguntas del examen. Bueno, pues puede ser un ejemplo de comportamiento no ético, pues gestionar un proyecto para el que no estamos preparados o cualificados. Recordad, por lo menos tenemos que indicárselo a la persona que nos ha asignado que no tenemos esa experiencia o cualificación. Puede ser que eso nos saque del proyecto, simplemente que tengamos que reunir una formación previa. Entregar
por ejemplo, una planificación a sabiendas que es imposible cumplir, ya sea a nivel de costos, de presupuesto, simplemente por querer satisfacer la necesidad de alguien o a lo mejor un requisito que es inasumible. Bueno, pues eso también sería un comportamiento no ético. Y sobre todo, pues también malgastar los recursos de la organización. Una de las virtudes que debe reunir el director de proyecto es el uso eficiente de todos los recursos, que siempre van a ser escasos. Por lo tanto, un comportamiento no ético es el malgastar esos recursos a sabiendas de que eso va a tener un perjuicio para el proyecto. Por contrapartida, algunos ejemplos de actitud ética y profesional. Bueno, pues el que respetemos las diferencias culturales, como que además es un elemento enriquecedor. Cuanto más puntos de vista diferentes englobemos dentro de nuestro proyecto, posiblemente más éxito, más rápido avance el proyecto. Siempre tenemos que, lo comentaba anteriormente, los intereses del proyecto a nuestros intereses propios. Si no tenemos la autoridad necesaria para llevar a cabo el proyecto, debemos exigirla. O sea, de alguna manera tenemos que decir, bueno, si somos directores de proyecto, somos los responsables máximos, tenemos que tener capacidad y autoridad para poder llevar ese proyecto adelante. Y ante cualquier tipo de supuesto imposible, a nivel de plazos, de riesgos, de presupuestos, bueno, pues se debe proponer una planificación que resulte creíble, aunque no cumpla a priori los objetivos iniciales del proyecto. Eso no quiere decir que luego esa planificación no se pueda ir ajustando, pero si planificamos de manera creíble y se lo comunicamos al cliente, al patrocinador y les demostramos que esa situación es inviable, la que proponen ellos, bueno, pues siempre se puede llegar a una situación de acuerdo. Y en relación con el respeto a otros miembros del equipo, bueno, pues seguimos hablando de planificaciones. Tienen que ser realistas no solamente para nuestro cliente o nuestro patrocinador, sino también para los propios miembros del equipo que van a tener que llevar a cabo, van a tener que realizar el trabajo del proyecto. O sea, no podemos obligarles de alguna manera a cumplir planificaciones y programaciones que no sean realistas, que va a llevar además a tener errores en el proyecto. Debemos establecer en nuestro proyecto, es muy recomendable establecer en nuestro proyecto sistemas de evaluación y recompensa, o sea, previamente definidos, documentados e informados a todos los participantes en el proyecto para que todo el mundo conozca, bueno, pues en un momento dado, ante un esfuerzo adicional o ante una petición de trabajo extra, por así decirlo, bueno, pues que sepan qué recompensa o qué implicación o qué futuro desarrollo profesional le puede conllevar ese esfuerzo adicional que hacen por el proyecto. De igual manera, tenemos que proveer de la formación, ya sea de manera formal o informal, dentro del propio desarrollo del proyecto, a todos aquellos miembros de nuestro equipo que detectemos que necesitan ese tipo de formación. O sea, en un momento dado, pues si vemos que están carentes de cierta capacitación, nuestra obligación como director de proyecto es identificar esa necesidad y demandar que esas personas se formen adecuadamente, porque además va a ir de alguna manera alineada con el éxito del proyecto. Y un punto importante que muchas veces parece que se nos queda en el olvido es que es crítico para el éxito del proyecto en que el mayor número de implicados posibles que vayan a participar, sobre todo en el desarrollo del trabajo del proyecto, participen en todas las actividades de planificación, de seguimiento, es decir, que tengan voz y voto en el proyecto. El proyecto no consiste, o la planificación del proyecto no consiste en un trabajo que tiene que hacer de manera aislada el director de proyecto y quizás su equipo más cercano, sino que, bueno, para evitar cambios posteriores, desajustes y sobre todo planificaciones realistas, es muy recomendable que en esa planificación, en ese análisis, participen aquellas personas que luego van a llevar a cabo el trabajo. Como veis, el código ético de alguna manera va a empapar todas las decisiones que vamos a tomar a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y aunque no entre, repito, formalmente en el examen, es importante tenerlo presente porque de alguna manera va a estar presente en todas las preguntas del examen.